Oscuro, me está poniendo. Sí. Allá afuera está muy un nubazote. Está pegando un llovizón. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos días nublados, ¿no? Tan soleado que estaba, ya está bien nublado. No sé quién sea de Villa Bonita también de ustedes, pero oiga que va a caer un llovidón. Y se va la luz o algo, que ya sabemos, ¿no? Trato de conectarme otra vez para... Porque... Donde vivo ya lleva una hora lloviendo, profe. ¿En dónde vives tú? En Villa Juárez. Órale. Y sí, como que para allá vienen las nubes, ¿no? De allá vienen las nubes. Ahí no va a llegar el agüita. Entonces, esperemos que no nos afecten. Muy bien, vamos a... Ah, ya estoy grabando la clase, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a iniciar los fenómenos. Fenómenos, ok, sería nuestra primera clase. Tengo mis bitácoras, ¿no? Porque tengo como 800 clases, entonces. A ver que se me confunden ahí. Luego empiezo a dar termodinámica en fenómenos y cosas así. Termodinámica, no. Fenómenos, sí. Muy bien, pues ya la clase, la reunión que tuvimos el lunes, ¿no? Pues ya hablamos de lo que trata la materia. Trata la materia, trata de la transferencia. El fenómeno es la transferencia, ¿no?
no es que decimos fenómeno porque el proceso pues es un fenómeno. Un fenómeno es algo que cambia, ¿no? Tenemos a manejarlo como algo negativo, ¿no? Fenómeno o algo muy positivo, fenomenal. No, pues aquí no es ninguno de esos conceptos, ¿no? Aquí el fenómeno es en sí el proceso, ¿no? El proceso de transferencia o, como dice aquí, fenómeno de transporte, ¿no? De tres propiedades. El movimiento, que esta parte del curso se ve a profundidad cuando lo ven en mecánica de fluidos, ¿no? Ahí se ve el movimiento del fluido, más con la ecuación de Bernoulli y las ecuaciones de presión y de flujo, ¿no? Este, Aquí la vemos desde el contexto de la ley de Newton, o sea, la propiedad viscosidad que afecta el movimiento. Ese es el enfoque diferente que le damos aquí en fenómeno de transporte. Recuerden que comentamos que es otra opción más para hacer cálculos para el transporte o la transferencia de una propiedad, como lo es también el calor, que se estudia mucho en termodinámica y cuánto calor se transfiere y cuál es el trabajo realizado y todo ese tipo de cosas que se calculan tanto en balance de masa y energía como en termodinámica. Pues aquí lo vemos aplicado con la ecuación o la ley de Fourier, que es otra opción para calcular la transferencia. ¿Por qué? Porque son otras propiedades, es otra información diferente. No traemos que la energía interna y esas propiedades que tenemos en termodinámica, sino que aquí más que nada nos vamos con el proceso macroscópico. Sí, que no es otra cosa más que la diferencia de temperatura para el calor con su coeficiente de transferencia. Es decir, aquello que hace que se transfiera el calor, ¿sí? Aquello que hace que se transfiera la masa, aquello que hace que se transfiera el movimiento. Entonces, es otro enfoque, son ecuaciones diferentes, pero si calculamos con termo y con la ley de Fourier, obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, de eso trata el curso en sí, la transferencia de esas tres propiedades. Y en esta unidad de competencia 1, recuerden que está formado por 4 unidades de competencia. En la unidad de, bueno, 5, ¿no? Porque en una son generalidades, en otro es movimiento, y después calor y masa. Pero el primero lo divide en dos. El primero lo divide en dos, porque después vemos la ecuación general de transporte, ¿no? En esta primera unidad de competencia vamos a analizar. Vamos a hacer el análisis microscópico y macroscópico de los sistemas. O sea, simplemente el enfoque es saber cuándo estamos trabajando en forma macroscópica y cuándo analizamos en forma microscópica, ¿no? El comportamiento de las moléculas en forma microscópica o el comportamiento del flujo de fluido, ¿no? Mecánica de fluidos se analiza en forma macroscópica, ¿no? Siempre decimos el fluido que fluye a través de una tubería. Lo vemos desde el punto de vista macro, ¿sí? Y cuando lo hacemos en forma microscópica, agarramos un volumen de control y analizamos las moléculas, cómo se transfieren de un punto a otro. Sí, recuerden, y hacemos el gradiente que genera esa transferencia y analizamos las moléculas. Esa sería en forma microscópica. Vamos a revisar también, recordar la teoría del medio continuo, que se aplica en todas las demás materias, ¿no? Siempre hablamos en sistemas en estado estable. Pues es la teoría del medio continuo. Que se aplica en balance, que se aplica en termo, que se aplica en mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos también decimos, la transferencia de masa a través de la tubería es en forma continua. Sí, muchas veces no nos detenemos a entender qué nos quiere decir con eso. Pues que no cambian las propiedades a lo largo del proceso, porque si no se nos vuelve un proceso no estable, con un montón de variables fuera de control, y es complejo y de hecho en algunos casos imposible analizar sistemas que no están controlados, ¿no? Entonces por eso vamos a recordar la teoría del medio continuo y vamos a ver los tipos de transferencias que hay, ¿sí? Como, como información. Simplemente esto es informativo, son bases para llegar a establecer la ecuación general de transporte. Creo que está en unidad de competencia 2, la ecuación general de transporte. Te digo que separa la primera unidad de competencia como que se separa en dos, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar en materia. El subtema 1.1, análisis macroscópico y microscópico de los sistemas. Ya sabemos lo que es un sistema, ¿no?
Un sistema es una porción del universo, es algo que nosotros delimitamos virtualmente. Nosotros somos un sistema complejo que a la vez está formado por otros sistemas. ¿Sí? Puede ser físico, puede ser virtual, puede ser tangible, intangible. Un sistema es todo aquello que es producto o que es factible de ser analizado y delimitado por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con eso, sistemas microscópicos y sistemas macroscópicos. Entonces, vamos a iniciar comentando que cualquier propiedad que se transporta es porque sus partículas son las que se mueven, ¿verdad? Hay un transporte molecular de esa propiedad, siempre. Por eso cuando estemos hablando de la transferencia de masa, vamos a irnos a la referencia de que las moléculas son las que se mueven, las moléculas de azúcar son las que se transportan, ¿sí? El cantidad de movimiento, pues las moléculas del fluido que se está moviendo, que fluye, son las que se transportan. Y en el calor también, ¿sí? Pequeñas partículas, aquí en este caso no es masa, es energía, pero son pequeños paquetes de energía que también se transportan. Recuerden que, de acuerdo a la teoría cuántica, la energía se mueve en forma de paquetitos, ¿no? A nivel microscópico. Entonces dice, la descripción molecular se caracteriza porque trata a un sistema macro o microscópico como si estuviese compuesto por entidades individuales infinitamente pequeñas, cada una de las cuales sigue ciertas leyes. ¿Sí? Es lo que habla. Cuando hablemos, se analiza en forma molecular, estamos analizando que hay pequeñas partículas que se están moviendo. Inmediatamente nos da esa idea, ¿no? Las propiedades, cada una de esas partículas tiene diferentes propiedades, es lo interesante aquí, cambia completamente dependiendo del sistema. Las propiedades y las variables del estado de sistema se obtienen como la suma de todas las entidades que constituyen el sistema. Entonces eso es interesante también. O sea, si tengo puras moléculas de azúcar, pues las propiedades y las variables que voy a definir van a estar en función de un gran número de moléculas iguales de azúcar, ¿no? Es como sus propiedades son sumativas. Una molécula de azúcar tiene la misma propiedad de otra molécula de azúcar y juntas las dos generan otro tipo de propiedades, ¿no? Si tengo mucha concentración de ciertas moléculas, pues voy a tener otra propiedad diferente que determina el sistema, que es la presión, ¿sí? Que se está generando por la masa de todas esas pequeñas partículas que están ahí. Entonces, las mismas moléculas tienen sus propiedades y la unión de todas esas pequeñas propiedades nos determinan otras propiedades en mi sistema, ¿no? Es que estoy analizando. Dice que la mecánica cuántica y la mecánica estadística son métodos típicos de análisis molecular de las propiedades del sistema. Entonces, lo puedo analizar, como estoy analizando pequeñas partículas, puedo utilizar mecánica cuántica para si estoy trabajando con átomos, que no nos vamos a ese nivel de análisis, porque recuerden que vamos a trabajar con sistemas macroscópicos. O sea, no es necesario irnos a esa definición de, a menos que estemos trabajando con mecánica estadística, ¿sí? En otro tipo de procesos diferentes eh, en los cuales manejamos la información, ya sea descriptiva o inferencial, depende de todo el tipo, el número de partículas pequeñas que estén ahí, que no es aplicable para el transporte macroscópico. No nos interesa tanto analizar en forma tan detallada las partículas, sino las propiedades generales que les comentaba que representan ese gran número de partículas, ¿no? Entonces, al analizar una gran cantidad de moléculas y partículas iguales, puedo estudiarlas con propiedades globales de todas las partículas y son estas propiedades macroscópicas las que me van a permitir hacer cálculos con esa propiedad sin necesidad de irme al detalle estadístico, ¿no? Por eso no lo hacemos en forma estadística, sino macroscópica. Pero es interesante saberlo, ¿no? Puedo analizarlo también como partículas individuales cada una de ellas. Entonces, dice, transporte a nivel microscópico corresponde a un tratamiento fenomenológico del problema y admite que el sistema puede considerarse como continuo, obviándose las interacciones moleculares detalladas y planteando ecuaciones de balance diferencial para materia, cantidad de movimiento y energía. Eso sería a nivel microscópico. ¿Sí? Fíjense, tenemos que plantear ecuaciones de transferencia,
cálculo diferencial, porque recuerden que el cálculo diferencial nos dice cómo va cambiando un proceso con respecto del tiempo. En caso de que lo estemos analizando a nivel microscópico, con todas las propiedades de esas pequeñas partículas, ¿no? Son cálculos complejos, ¿no? Más complicados. Dice en el macroscópico, dice, es el cálculo de la entrada y la salida. En este momento no nos interesa tanto a detalle todas esas pequeñas propiedades moleculares y atómicas que tienen las partículas, sino las propiedades que están generando por el hecho de ser muchas partículas del mismo tipo, ¿sí? O sea, un fluido o una sustancia que fluye, ¿sí? No necesito determinarla con sus pequeños detalles, sino con referencias más macroscópicas de esa sustancia, que es el análisis macroscópico. Dice que es el cálculo simplemente de entrada y salida, acumulación, generación y consumo. Chequen que nos estamos refiriendo al balance, ¿no? Al balance de esa propiedad. Que puede ser masa, puede ser movimiento, puede ser energía. Simplemente qué entra, qué sale, si hay generación, si hay consumo dentro de mi sistema y si hay acumulación. Y ya sabemos que todo se simplifica enormemente cuando consideramos que el sistema está en estado estable. ¿Por qué? Porque si está en estado estable, no hay acumulación, porque no hay generación y no hay una diferencia de acumulación. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La acumulación representa más que nada el cambio dentro de mi sistema. Si no hay cambio, pues no hay ni generación ni hay consumo, ¿no? Quiere decir que no tengo bacterias que estén creciendo, acumulando la biomasa dentro del reactor, o no tengo bacterias que estén muriendo, consumiendo los recursos dentro de mi sistema. Todos esos serían sistemas en estado no estable, cuando cambie. Entonces, cuando consideramos que simplemente entradas es igual a salida, pues simplificamos mucho la resolución de los procesos, ¿no? De los problemas. Entonces dice, de la propiedad del sistema, el cual está definido por límites físicos, reales o conceptuales. Entonces, volvemos a la definición de sistema. Tengo mi sistema, está delimitado de acuerdo al interés o el análisis que voy a hacer. Recuerden que nosotros definimos el tamaño de nuestro sistema. Y analizamos, pues más que nada, en forma macroscópica, qué entra, qué sale, si se acumula, si se genera, si se consume. ¿Ok? Caemos a lo que es el balance. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Este o este para el estudio de la propiedad en forma global. Vamos a utilizar el análisis molecular macroscópico, ¿no? Ahora vamos a recordar lo que es la teoría del medio continuo. También es algo ya, es una hipótesis, ¿no? Recuerden que es una hipótesis, porque no es completamente cierto. A nivel macroscópico podemos discriminar o podemos no considerar pequeñas variaciones de mi proceso o de mi sistema entre lo que entra y lo que sale, pequeñas variaciones que siempre están presentes. Porque recuerden que una propiedad que fluye entra con cierta velocidad o entra con cierta concentración o con cierta cantidad y a la salida lleva otras características diferentes. Consideramos que son iguales, pero forzosamente si la temperatura cambia y cuando entra está a 20 y cuando sale está a 60 grados centígrados ese fluido, la teoría del medio continuo nos dice que la densidad y otras propiedades del fluido a lo largo de la trayectoria no cambiaron. Claro que sí cambiaron. Cambiaron un poquito. ¿Por qué? Porque cambió la temperatura. Entonces, por eso es una hipótesis. O sea, es algo que yo supongo dentro de ciertos rangos de variabilidad y que me facilita mucho la resolución de los problemas o los resultados obtenidos no tienen una diferencia importante, o sea, tienen un sesgo pequeño con respecto de un resultado lo más real posible y es válido para nuestros cálculos de ingeniería, no afectan en sí para que la utilidad de esa información, o sea, por esa razón, esta suposición de que el sistema es en estado estable o que el medio se mantiene continuo, pues se utilizan, pero recuerden que es una suposición. Si queremos ser muy cuidadosos también depende del proceso que estoy estudiando, ¿no? Que es un proceso industrial en el cual una cierta variabilidad en el resultado no implica un cambio importante en lo que estoy produciendo.
pues si es lo más fácil y lo más económico, pues optamos por manejarlo así, ¿no? Con esas propiedades. Pero si estamos haciendo, por ejemplo, por dar un ejemplo, estamos haciendo una vacuna, en donde sabemos que una pequeña variación en los parámetros esperados va a representar que posiblemente mucha gente se vea afectada porque el rango no es grande, la variabilidad permitida, sino que una pequeña variación nos puede tener consecuencias importantes, pues entonces no vamos a hacer esas consideraciones. Vamos a irnos a lo específico, análisis microscópico, estadístico bien detallado, con todas las variables que pudiera haber ahí, con cálculos matemáticos muy importantes porque no me permite mi proceso tener variaciones, ¿no? Entonces, depende mucho de qué proceso estoy estudiando. Para el proceso de transferencia de masa, calor y movimiento, el análisis macroscópico y la hipótesis del sistema estable no tiene ninguna relevancia, ¿no? En el resultado, no afecta el resultado de forma importante. Los resultados son muy aceptables, ¿no? Por eso se trabaja así. Entonces dice, se considera que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa, ignorando por tanto su estructura molecular y las discontinuidades asociadas a esta. Con esta hipótesis se puede considerar que las propiedades del fluido, como son densidad, temperatura, etcétera, son funciones continuas. Pues sabemos que eso no es así, pero no es relevante para un análisis macroscópico. Por eso todos los problemas de balance, si recuerdan termodinámica, ¿no? Un dispositivo, émbolo, se absorbe calor en sistema estable. Una repetición ahí siempre de sistemas estables, sistemas continuos. Y es lo que nos tiene que aclarar, ¿verdad? El planteamiento del problema está haciendo eso, ¿no? Tipos de transferencia. Tipos de transferencia. Lo vamos a estudiar, pues ya sabemos. Vamos a estudiar 3 propiedades. Cuando hablemos de calor, temperatura y masa, nos vamos a referir a ellos como propiedades, ¿no? Uno de ellos es la transferencia de momento. Cuando hablamos de momento, estamos hablando de movimiento. Es la rama de la mecánica de medios continuos. Chequen que aquí vuelve a hacer esta referencia, ¿no? Vamos a trabajar el proceso en medio continuo, ¿no? Mecánicamente, o sea, el proceso del movimiento. Que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que los provocan, el movimiento. Y recuerden que un fluido se mueve en función de qué propiedad se mueve un fluido. ¿Qué nos dice? De la viscosidad. De la viscosidad. Eso es todo, ¿no? Un fluido viscoso tiene muy poco movimiento. Un fluido que no tiene mucha viscosidad fluye con facilidad. La viscosidad, por eso se define como la resistencia a moverse, ¿sí? De un fluido. Entonces, inmediatamente lo relacionamos con la viscosidad. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes. Recuerden que el esfuerzo cortante es el empuje que hay contra cada lámina de fluido al momento de moverse, ¿no? Se puede, cuando se corta, es que una lámina de fluido, recuerden que los fluidos se analizan como láminas. De hecho, si hacemos un experimento y ponemos agua a correr y le echamos un indicador, una tintura o algo, vemos que el agua está fluyendo en forma de láminas. No se observa porque es transparente, todas las moléculas, unas moléculas ruedan sobre la otra, podemos decir, ¿verdad? Hay un rodamiento de moléculas. Las moléculas de los líquidos son pegajosas, más pegajosas, y cuando hablamos de pegajosidad, son pegajosas. Y mientras más viscosos son, más pegajosas son las moléculas. Entre ellas mismas se pegostean y se adhieren entre ellas mismas. Entonces tienen un esfuerzo, eso se denomina esfuerzo cortante, ¿no? Se pueden desplazar o no se pueden desplazar entre ellas mismas. Por eso los fluidos fluyen, ¿sí? Y ese esfuerzo cortante que vamos a analizar en el movimiento de fluidos, pues lo conocemos con la letra tau, ¿no? Recuerden, siempre lo hemos manejado con la letra tau como el esfuerzo cortante, ¿no? Que moviliza, que hace que un fluido fluya, ¿no? También estudia las interacciones entre el fluido y el entorno que lo limita. Las moléculas no únicamente se mueven entre ellas mismas para fluir, sino que también tienen
una adhesión o también están en contacto con las paredes del recipiente que las contiene o a través del cual fluyen. Y, y recuerden que las moléculas, cuando se encuentran en contacto de una superficie que no es otra molécula, por ejemplo, es el recipiente que las contiene, en ese punto no hay movimiento, ¿no? Lo vamos a ver. La molécula se adhiere tanto a la pared que prácticamente no se mueve. Se va a empezar a mover entre ellas mismas, pero no contra la superficie del recipiente. Por eso dice que también estudia la interacción que hay entre el fluido y el contorno que lo imita. Eso lo vamos a estudiar en transferencia de movimiento. Eso, imagínense una tubería y el fluido fluyendo a través de la tubería. ¿Sí? Cómo va el gradiente de esfuerzo portante dentro de la tubería y cómo puedo calcular la cantidad de movimiento que hay, la cantidad de flujo que hay en esa tubería y la utilidad de este análisis macroscópico del fluido. Tiene una utilidad muy práctica que es la de determinar la viscosidad de los fluidos. Para eso se utiliza más que nada, vamos a ver una ecuación que nos permite determinar a partir del esfuerzo portante la viscosidad. Porque pues yo me acuerdo que en laboratorio en algunas materias veíamos la viscosidad, creo que en química, algo así, y determinamos la viscosidad de los fluidos. No sé si recuerdan, poníamos un tubo y luego lo llenábamos con un fluido líquido y dejamos caer unas cuentas. Sabíamos en la masa de la cuenta o la masa, ¿no?, de la cuenta. Y dependiendo del tiempo que tarda en desplazarse adentro de ese fluido, pues ya utilizábamos ahí la relación de viscosidad y calculábamos la viscosidad para ese fluido, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Digo, no es muy exacto, pero es un mecanismo válido. Pero qué complejo es cuando el fluido líquido no tiene casi viscosidad. ¿Por qué? Porque necesitamos un tubote del tamaño del mundo para poder medir un tiempo aceptable, lo más exacto posible, porque la cuenta cae muy rápido. Entonces medimos en forma muy deficiente el tiempo y por lo tanto calculamos una viscosidad con un margen de error muy grande. ¿Sí? Si el fluido es muy viscoso, pues no había problema. Dejábamos la cuenta y caía despacito, medíamos el tiempo lo más exacto posible y decíamos masa entre distancia y tiempo nos da la viscosidad y ya teníamos la viscosidad. Pero esos son fluidos líquidos y para fluidos líquidos muy poco viscosos es muy inexacto. ¿Qué pasa cuando es un gas? ¿Verdad? Fíjense, ahí ya está en chino hacerlo en forma mecánica para aplicar poder calcular la viscosidad de un gas, ¿sí? Que tiene que estar confinado en un recipiente o fluir, ¿verdad? Fluir a lo largo de un recipiente, un gas que va fluyendo con la metodología que vamos a usar en esta parte de fenómenos de transporte para calcular la cantidad del movimiento del fluido. Nos va a permitir calcular la viscosidad de ese gas a lo largo de un capilar y esa es su principal utilidad en esta parte del proceso, ¿no?, del que estamos estudiando. Tiene otras utilidades, pero se utiliza mucho para determinar viscosidades en fluidos con muy baja viscosidad. ¿Sí? Esta, la ecuación que vamos a usar de Poisson-Buell. ¿Sí? La otra propiedad que vamos a estudiar es transferencia de energía. Transferencia de energía. Entonces, eso ya es más, bueno, mecánica de fluidos están unida con transporte de momento, ¿no? Pero se llevan en la misma, sí, se llevan en el mismo semestre, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, es que eso ya lo vieron en mecánica, ¿sí? Ahí se van a ir conjuntando las dos materias. En transferencia de energía, que es algo que ya han visto mucho, dice, son los procesos que intercambian energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo, que están a distintas temperaturas, ¿sí? Mientras que para poder transportar el fluido en función del movimiento, que tenga un movimiento de fluido, la propiedad que estudiamos es la viscosidad y vamos a ver que la viscosidad del esfuerzo cortante varía con respecto del seno del fluido a la superficie que encierra el fluido, ¿sí?
ahí hay una diferencia de esfuerzo cortante. Esa diferencia es la fuerza impulsora que mueve, hace que permite que se mueva el fluido. Siempre tenemos que tener una fuerza impulsora. Algo que es de mayor a menor o de menor a mayor que permite que haya un movimiento, ¿no? Entonces, aquí en calor, pues es más conocido para nosotros que la diferencia de temperatura, que al final de cuentas es realmente la diferencia de energía que hay entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo, es lo que permite que se transfiera el calor o la energía. Es lo mismo, lo que vamos a utilizar diferente es la expresión matemática o la ecuación que vamos a utilizar. ¿Sí? El calor se transfiere mediante convección, conducción y radiación, también ya lo sabemos, y pueden existir los tres o predominar alguno de ellos. ¿Sí? Entonces, realmente cuando calentamos un fluido, pues están presentes las tres formas de transferencia de calor. ¿Sí? Por radiación, por convección y por conducción. Recuerden que la radiación pues, es en sí la onda electromagnética, la onda radiante. La conducción, pues el contacto entre dos cuerpos, que no necesariamente tienen que ser sólidos, ¿no? También hay conducción entre gases y entre líquidos. Y la convección, y que la convección pues siempre es el movimiento del calor dentro de un fluido por cambiar en todo caso la densidad y la viscosidad del fluido, lo que genera corrientes convectivas, ¿no? La sustancia caliente es más ligera, cambia su densidad, sube. Cuando se enfría, baja. Entonces, a eso se le denomina movimiento convectivo, ¿sí? El transporte de un punto a otro por diferencia de densidad en el fluido que transporta la energía, en este caso el calor. Entonces, lo vamos a volver a estudiar en esta parte. Claro que no vamos a traer ni la ecuación de la termodinámica ni la ecuación de balance. Lo que vamos a traer es la ecuación de Fourier, ¿sí? Y que como vimos, lo platicamos, la ecuación es muy simple, todas las ecuaciones son iguales en su estructura. Tiene que haber una fuerza impulsora, que en este caso comentábamos ahorita, el momento es por efecto de viscosidad la diferencia de esfuerzo cortante, lo que se multiplica por un coeficiente, una propiedad que permite el transporte del fluido, que es en sí va a ser la densidad entre la viscosidad, lo que se denomina viscosidad cinemática, ¿no? Y aquí en transferencia de energía, pues la propiedad es la conductividad térmica, por el gradiente o la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura. A eso se le denomina ecuación de Fourier, ¿no? Y finalmente la transferencia de masa. Siempre observemos que es lo mismo, o sea, en forma general, la propiedad siempre tiene el mismo comportamiento para poder transportarse. Dice que esta transferencia de materia, esta transferencia cambia la composición de soluciones y mezclas mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas y se caracteriza por transferencia de una sustancia a través de otra a escala molecular. Sí, lo conseguimos a escala molecular, ¿no? Entonces la fuerza impulsora aquí es también una diferencia de algo, ¿no? Y esa es la diferencia de concentración. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos agua y agregamos sal y no agitamos. Depositamos la sal o si ya ponemos, para evitar cualquier agitación, ponemos la sal en el fondo del vaso y luego le agregamos agua y no agitamos. Si regresamos después de un tiempo pertinente, dependiendo de la difusividad, ahorita vamos a hablar de la difusividad de la sal en agua, vamos a medir la concentración en todo el líquido y toda la concentración va a ser la misma. Llega al equilibrio, siempre se llega al equilibrio, ¿no? Tanto térmico como de concentración. Y no necesitamos agitarlo. ¿Por qué? Porque por diferencia de concentración, como en la superficie no hay sal y en el fondo está la concentración al 100%, las moléculas de sal van a migrar, se conoce la palabra como difusión, se van a difundir en el agua hacia el punto de menos concentración hasta que se equilibre. Y a eso se le llama transferencia de masa. ¿Ok? No hay, no hay nada más que acelere o modifique la velocidad de difusión de la sal. Lo estudiamos desde el punto de vista en el cual es únicamente por diferencia de concentración. ¿Ok?
Ya en los procesos industriales, luego se meten otro tipo de operaciones que aceleran la velocidad de transferencia de masa en diferentes procesos y no dejar únicamente a la fuerza impulsora. Pero eso es dependiendo del proceso, de que no cambien las características de mis sustancias y, y del punto económico, ¿no? Que el costo de los procesos. El proceso de transferencia de momento, energía y masa están caracterizados por el mismo tipo general de ecuación. Chequen que hemos descrito las tres operaciones de transferencia bajo el mismo sistema, ¿sí? Una fuerza impulsora, un coeficiente o una propiedad que permite que se lleve a cabo esa transferencia y siempre se recorre cierta distancia, que es lo que habíamos comentado, ¿no? Aquí se recorre esta distancia. Siempre es importante este, la trayectoria, ¿no? Y la distancia recorrida durante el proceso de transferencia. En este caso sería la altura esta, ¿no? En el caso de la energía, igual, en qué lugar está la posición fría y la posición caliente, qué distancia separa estos dos sistemas. Y en el de movimiento, pues también, dónde entra el fluido y dónde sale el fluido. Siempre hay una distancia a recorrer, porque si no, cuando fuera un proceso, no fuera una transferencia de algo, siempre tiene que recorrer una distancia. Entonces es el coeficiente o la propiedad por la diferencia de propiedad o de fuerza impulsor entre la distancia recorrida. Es para los tres. A eso se le llama ecuación general de transporte, que vamos a generar más para adelante y vamos a aplicar para solucionar algunos problemas generales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, nos quedan 10 minutos, para cerrar el tema, ¿no? Pues si ya hablamos que cualquier propiedad, Profe, yo sí tengo una duda. dime. ¿No hay algún aparato o algo así que sirva para medir la viscosidad? Claro que sí. Pero ahorita la tecnología es increíble, sobre todo desde que se desarrolló la tecnología de los impulsos electromagnéticos, como es el rayo láser, que a nivel estadístico, a nivel microscópico, miden ciertas propiedades y tienen sus propios algoritmos y aprovechan el efecto de la radiación electromagnética en las sustancias para medir otras propiedades. Hacen inferencias entre eso. Claro que sí. Pero eso ya es utilizar la tecnología, ¿no? Tecnologías, claro que sí. Hay viscosímetros electrónicos. De hecho, por ahí tengo un material de una práctica donde utilizamos un viscosímetro de alta tecnología y utiliza un rayo láser. Y dependiendo del comportamiento del rayo láser dentro de la sustancia, tiene un algoritmo que dependiendo de la transformación energética del rayo láser, lo interpreta, lo infiere como la viscosidad. Pero ahí ya entra otras áreas del conocimiento, ¿no? Sobre todo electrónicos. Pero sí, claro que sí, hay formas mecánicas de medir una propiedad y hay formas ya digitales o de alta tecnología, ¿no? Aprovechando otro tipo de propiedades. Pueden aprovechar muchas propiedades para medir algunas otras de una sustancia, ¿no? Pero sí, claro que para poder entender cómo funciona un instrumento de alta tecnología, pues hay que entender primero cómo se mediría en forma analógica, o sea, con las propiedades fundamentales de mi sustancia, porque eso nos ayuda a entender cómo lo hace el instrumento, ¿no? Pero sí, sí, claro que sí. Ahí así como hay densímetros, ¿sí conocen los densímetros? ¿No? Esos de bulbo que flotan, ¿verdad? Yo me lo metemos en el recipiente, ¿no? Y ahí estamos con la rayita, ¿no? ¿Qué tanto se sumergió el densímetro? Con la escala y decimos la densidad del fluido, ¿no? Pero pues también podemos utilizar un densímetro digital. Metemos el electrodo en la sustancia y pues, nos dice cuál es la densidad. Pero ya tiene un algoritmo y aprovecha la medición de otras propiedades para decirnos qué tan densa es una sustancia, ¿sí?
claro que sí. Claro que aquí lo vamos a hacer a pincel. Vamos a agarrar nuestro tubito y vamos a meter el fluido y vamos a... Muy bien. Bien, entonces, si ya hablamos de que existe una analogía en la cuestión de cómo se transporta la masa, el movimiento o el calor, en donde siempre tenemos presentes tres partes fundamentales de ese proceso: la fuerza impulsora, el coeficiente o la propiedad y la distancia recorrida. Ahora vamos a definir lo que son las fuerzas. Esas fuerzas, el coeficiente, pues no hay ningún problema. Sabemos que uno es la viscosidad cinemática, la densidad entre la viscosidad normal. El otro es la conductividad térmica, que también la puedo calcular en función de la capacidad calorífica, porque ya hay otras relaciones de otras propiedades que al final nos entregan la conductividad térmica, la K, ¿no? La K es, o el coeficiente de transferencia de masa, DAB, que también depende de la sustancia, el movimiento de las sustancias. Hay un coeficiente que se define como la propiedad que permite la transferencia de la masa, y lo vamos a conocer como coeficiente de difusión. Pero esa diferencia o esa fuerza impulsora, ese gradiente, pueden ser de dos tipos, las fuerzas impulsoras. Pueden ser superficiales o pueden ser volumétricas. Hay que diferenciar las dos porque dependiendo de la propiedad que estoy transportando es la fuerza que se manifiesta en mi sistema, ¿no? Entonces dice, para que el transporte de componentes se produzca, el componente pues es cualquiera de lo que estamos estudiando, ¿no? Es necesaria la acción de una fuerza impulsora, es decir, una diferencia de una magnitud físico-química entre fases, que se manifiestan como un gradiente. ¿Sí? Para calor, diferencia de temperatura. Para masa, diferencia de concentración. Para el movimiento, la fuerza cortante en función de la densidad, de la viscosidad. Entonces, dice que es gradiente de presión, concentración y temperatura o potencial eléctrico. Puede ser cualquier cosa, incluso aquí meten el potencial eléctrico. ¿Sí? Es otra área de conocimiento, lo que es la electricidad, pero la ley de Ohm, si ustedes buscan la ley de Ohm, se van a dar cuenta de que tiene la misma estructura idéntica de la ecuación general de transporte, y es análoga a las tres leyes que vamos a estudiar, la ley de Ohm. Pudiéramos decir que aquí pudiéramos estudiar también transporte de masa, movimiento, calor y electricidad, y vamos a ver que son iguales. Entonces, las fuerzas masivas se consideran como fuerzas exteriores. Eso es para empezar, ¿no? La fuerza que se ejerce por la masa es una fuerza exterior, porque también hay fuerzas interiores dentro del fluido, ¿no? Fuerzas superficiales son las que actúan sobre las fronteras del medio a través del contacto directo. Eso es muy fácil. Entonces, aquí diría yo, si vamos a empujar un carro, que diga, ayúdame a empujar el carro porque no prende. La fuerza que vamos a aplicar es una fuerza superficial o una fuerza volumétrica. Superficial. Superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque está actuando sobre la superficie del carro, ¿no? Donde estoy empujando. O sobre la superficie de mi sistema, o sobre la frontera de mi sistema, ¿no? Si se ejerce una fuerza sobre la frontera de un sistema, es una fuerza superficial. Ese sistema puede ser un globo, por ejemplo, y si lo apachurro, estoy ejerciendo una fuerza superficial que modifica el fluido que está dentro del globo, modifica sus características, y es una fuerza superficial que le estoy aplicando, ¿sí? Sobre la superficie del fluido, que afecta todo el fluido, ¿verdad? Porque las moléculas están unidas unas con otras. Pero al final de cuentas, la parte donde se aplicó inicialmente el esfuerzo es la superficie, ¿no? Las fuerzas volumétricas, dice, actúan sin contacto. Es la diferencia. Y se distribuyen sobre el volumen del fluido. Un ejemplo dice ahí, la fuerza gravitacional es una fuerza volumétrica. ¿No? Si un objeto se cae de una parte alta y cae por la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad no es una fuerza que actúe sobre la superficie del cuerpo y lo empuje hacia abajo.
actúa sobre la masa del cuerpo. ¿Sí? Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad. Pues toda la masa es afectada por la fuerza gravitacional y la empuja. A eso se denomina fuerza gravitacional, cuando afecta al volumen completo de la sustancia y no únicamente a la superficie, ¿no? Las fuerzas electromagnéticas también son fuerzas volumétricas. El magnetismo es una fuerza volumétrica. ¿Sí? Afecta toda la masa. Si ustedes agarran un imán y jalan un objeto metálico con la fuerza del imán, no están jalando al metal por la superficie, sino que el magnetismo afecta toda la masa interna del metal, todo el volumen del metal, y lo atrae, ¿no? En este caso, como fuerza magnética. Entonces, esa es la diferencia. Fuerzas volumétricas afectan todo el volumen, toda la masa, mientras que la fuerza superficial siempre, pues eso, afectando la superficie o una parte de mi sistema, ¿no? En su frontera. Ok. Ok, y para cerrar, ya hablamos de las fuerzas que forman parte de la ecuación de transporte, una diferencia de fuerzas, pueden ser superficiales o pueden ser volumétricas. Y hablamos de una propiedad, ¿no? Que para el esfuerzo cortante está relacionada con la viscosidad, para la masa es el coeficiente de difusión y para el calor es la conductividad. A eso se denominan propiedades de transporte que rigen las leyes de la transferencia de esa propiedad, ¿sí? Entonces se le denomina viscosidad directamente, conductividad, como lo mencionamos ahorita, y difusividad, ¿sí? Son las tres propiedades, ¿sí? La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones transferenciales, o sea, al esfuerzo cortante. Nos cambian la palabra, pero representa lo mismo, ¿no? Un fluido sin viscosidad es un fluido ideal. Solo se manifiestan en fluidos en movimiento. Únicamente cuando, y eso es interesante, ¿no? Únicamente cuando un fluido se mueve, podemos medir su viscosidad. Por eso, en la transferencia de momento, es donde medimos la viscosidad. Cuando el fluido se está moviendo, si no se mueve, pues no podemos saber si es viscoso o no es viscoso, ¿no? Entonces, para la cantidad de momento. La otra ley es la ley de la conductividad, ¿sí? O la propiedad de conductividad, como les comentaba ahorita. Y dice que es una propiedad física de los materiales, una propiedad física que mide la capacidad de conducción de calor, ¿sí? Que tiene una sustancia. Recuerden que sus unidades es energía entre distancia y tiempo, ¿no? Es la capacidad de transferir energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes, que con qué facilidad absorbe y cede calor una sustancia. Y esas son sus unidades, ¿no? Watt sobre metro Kelvin. Acá tenemos el tiempo que está en el watt, ¿no? Recuerden que el watt es la energía que fluye por tiempo, ¿no? Joules por segundo, que está acá, ¿no? En la distancia y en función de la temperatura, lógicamente. Entonces, esas son las unidades de la conductividad, ya también muy manejada por nosotros en muchos problemas, ¿no? Y finalmente, la difusividad, así se le conoce. La difusividad, por eso se denomina coeficiente de difusividad a la propiedad, ¿no? Parámetro característico de cada cristal semiconductor y de cada portador que expresa la proporcionalidad entre la densidad de corriente y el gradiente de concentración de portadores de carga, según la ley de Fick. Qué enredo, ¿no? Pues es simplemente que cada molécula tiene una cierta propiedad que le permite difundirse o moverse en función de esa densidad que haya de sustancia en un sistema o en un medio continuo. Y es una propiedad así como la conductividad, la facilidad o la no facilidad que tiene una sustancia para permitir que la energía pase a través de él. La difusividad es la propiedad que tiene la molécula para poder movilizarse o difundirse en un medio, ¿sí? En función de la concentración. No todas las sustancias se difunden a la misma velocidad, depende de las características propias de la molécula, de las propiedades. Por eso dice parámetro característico de cada cristal semiconductor. O sea, depende de las características de cada cristal. Cuando estamos hablando de masa, suponemos que son moléculas o cristales, ¿no? Si queremos difundir azúcar, son pequeños cristales de azúcar.
queremos difundir sal, son pequeños cristales de sal. Cualquier otra sustancia se denomina, esas sustancias sólidas, pues son pequeños cristales, ¿no? Y hay muchos tipos de cristales. Y se difunden en función de esa propiedad que tiene. Esa propiedad se llama difusividad. Cada sustancia, o cada cristal, o cada partícula tiene una diferente capacidad para movilizarse en función de la diferencia de concentración. O de la densidad que dice. Porque, pues claro, en un fluido en donde tengo más concentración, tengo una densidad diferente a la densidad que hay en un punto en el cual hay menos concentración. ¿Sí? Recuerden que al final de cuentas, la densidad es la cantidad de masa que hay en función del volumen. Entonces, aquí pues tenemos un ejemplo característico, ¿no? Tenemos una gota de tinte, dice, dentro de un fluido, donde también tenemos todas sus moléculas como pequeñas partículas. Esta molécula de tinte, dice, se difunden en función de su capacidad para difundirse en el agua. Las moléculas de agua se difunden en el tinte. Ese es un punto interesante, lo vamos a llamar contradifusión. ¿Y qué es la contradifusión? Es algo muy lógico. Si esta molécula de tinte, cualquiera que está ahí, se mueve de ese lugar, el lugar no puede quedar vacío. ¿Qué va a pasar con el lugar que ocupaba esa molécula de tinte? Va a ser ocupada por una molécula de agua. Entonces, cuando una molécula de tinte se va hacia allá, una molécula de agua viene hacia acá. Entonces, en el transporte de masa, siempre está presente la contradifusión, porque es lógico pensar que el espacio no puede quedar vacío. ¿Okay? Entonces, siempre se contradifunde la otra sustancia. Y dice finalmente, las moléculas del tinte y del agua se dispersan uniformemente. Va a llegar un momento en que todas las moléculas de tinte van a estar distribuidas en el volumen de agua en forma uniforme, ¿sí? A la misma concentración. Eso es lo que es la propiedad de difusión, ¿no? Para el estudio de la masa. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, nos vemos mañana, ¿no? Mañana tenemos clase. Todavía no me prendo el horario. Pero sí, mañana nos vemos a la misma hora. Mañana continuamos con la ecuación general de transporte y algunas aplicaciones prácticas ya para dejar tanto rollo por un lado y empezar a aplicar esto, ¿no? Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Gracias, profe, hasta mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Bye. Al maestro igual.